La heredera secreta, una historia de amor, poder y dignidad. Mi nombre es Isabella Martínez, y a los 29 años, estaba a solo 2 días de casarme con el amor de mi vida, Alejandro Mendoza. Todo parecía perfecto hasta que su adinerada familia me emboscó con un acuerdo prenupcial y un ultimátum que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fírmalo o cancela la boda. Lo que nunca esperaron fue que, detrás de mi fachada modesta, se escondían 12 millones de euros. Una empresa tecnológica exitosa y la determinación férrea de defender mi dignidad. Sus rostros arrogantes estaban a punto de conocer la única cosa que realmente respetaban: el dinero. Si disfrutas de historias donde los menos favorecidos dan la vuelta a la situación, acompáñame en este viaje extraordinario de cómo borré esas sonrisas prepotentes de sus caras para siempre. Los cimientos de mi historia. Crecí en un barrio de clase media en Valencia, donde mis padres trabajaban como profesores de instituto e inculcaron en mí los valores de la educación y el trabajo duro. Éramos una familia cómoda, pero nunca adinerada. Cada euro de mi matrícula universitaria procedía de becas que conseguí tras innumerables noches de estudio y calificaciones perfectas. Me gradué con honores en ingeniería informática por la Universidad Politécnica de Valencia y me sumergí inmediatamente en el mundo tecnológico, con hambre de triunfar por méritos propios. Mi vida cambió drásticamente durante mi último año universitario, cuando mi abuelo materno falleció inesperadamente. El abuelo Miguel había sido mi mayor apoyo y mentor. Cuando murió, me dejó una herencia sorprendente. Su estilo de vida modesto había ocultado inversiones inteligentes durante décadas, resultando en un patrimonio de 10 millones de euros que llegó a mí como un regalo del destino. Invertí la mayor parte sabiamente y utilicé una pequeña porción para financiar mi startup tecnológica, especializada en software educativo innovador. A los 27 años, la valoración de mi empresa había añadido otros 2 millones a mi patrimonio neto. Pero nadie lo habría adivinado con solo mirarme. Vivía en un apartamento bonito pero discreto en el centro de Valencia, conducía un coche práctico y me vestía bien, pero sin ostentación. Quería triunfar o fracasar por mis propios méritos, no por lo que había en mi cuenta bancaria. Mi riqueza era mi asunto privado, conocido solo por mis padres, mi mejor amiga Carmen y mis asesores financieros. Esta decisión pronto se convertiría en el elemento central de la prueba más difícil de mi vida. El encuentro del destino. Conocí a Alejandro en una gala benéfica para programas educativos destinados a niños desfavorecidos en Madrid. Mi empresa había donado software y yo estaba allí representando nuestra contribución. Alejandro asistía porque los Mendoza siempre hacían acto de presencia en funciones sociales importantes. Destacaba inmediatamente, no solo por su estatura imponente y sus cálidos ojos verdes, sino porque, a diferencia de otros asistentes de familias adineradas, estaba genuinamente comprometido con la causa. Nuestra conversación esa noche fluyó sin esfuerzo, desde la desigualdad educativa hasta senderos favoritos para caminar, hasta nuestro amor compartido por la cocina mediterránea. Cuando me pidió mi número, se lo di sin dudarlo, a pesar de saber quién era su familia. Los Mendoza eran dinero antiguo madrileño, con un linaje que se remontaba a los primeros magnates industriales del siglo XIX. Su bufete de abogados, Mendoza y Asociados, representaba la mitad de los empresarios más poderosos de España. Nuestra primera cita fue un picnic en el Parque del Retiro, donde Alejandro trajo bocadillos caseros y admitió que había investigado mi empresa online y estaba impresionado por mi trabajo. Eso era típico de Alejandro, meticuloso pero genuino. Fuimos inseparables después de eso. Excursiones de fin de semana, desastres culinarios en mi cocina, debates intelectuales que a veces duraban hasta el amanecer, y una conexión física profunda que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Él nunca alardeaba de su riqueza y yo nunca revelé la mía. Parecía irrelevante ante lo que estábamos construyendo juntos. Él amaba mi pasión por el trabajo y mi independencia. Yo amaba que, a pesar de su crianza privilegiada, había desarrollado un sentido de justicia y equidad que guiaba su práctica legal. La primera señal de tormenta cuando me llevó a conocer a sus padres. Después de 6 meses, vislumbré el primer indicio de problemas. La finca de los Mendoza era una propiedad extensa en el barrio más exclusivo de La Moraleja, con jardines manicurados y una casa que cómodamente podría albergar a 8 familias. Don Ricardo y doña Elena Mendoza fueron educados pero fríamente evaluadores. Elena, en particular, tenía una manera de hacer preguntas que parecían inocentes pero claramente estaban diseñadas para establecer mi pedigrí, o la falta del mismo. La Universidad Politécnica es una institución excelente, dijo durante la cena. ¿Encontraste el programa de becas lo suficientemente completo? Y tus padres son ambos profesores. ¡Qué encomiable! Una profesión tan necesaria, aunque imagino que las limitaciones financieras deben haber sido desafiantes. Alejandro parecía no notar o elegía ignorar estas indirectas sutiles. Era el menor de 3 hijos y claramente estaba acostumbrado a navegar a su madre con facilidad practicada.
Su padre era más directo pero igualmente desdeñoso, hablando principalmente con Alejandro sobre personas y eventos que yo no conocía, excluyéndome efectivamente de la conversación. Aún así, estaba enamorada, y estas eran irritaciones menores comparadas con la alegría que Alejandro traía a mi vida. La propuesta de matrimonio cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario, durante un crucero al atardecer por el Mediterráneo, dije sí, sin dudarlo. El anillo era de su abuela, una elegante esmeralda que se adaptaba perfectamente a mi mano. La planificación de la boda comenzó como un sueño, pero lentamente reveló más fisuras en los cimientos. Elena tenía opiniones sobre todo, desde el lugar hasta las flores, y aunque nunca mencionó explícitamente el dinero, siempre estaba la asunción tácita de que los Mendoza se harían cargo de todo porque claramente yo no podía permitirme la boda que convenía a su hijo. En lugar de corregir esta percepción errónea, dejé que creyeran lo que querían. Tenía mis razones para mantener mi situación financiera en privado, y mi orgullo me impedía parecer competir con ellos en términos monetarios. Alejandro intentaba mediar, a veces manteniéndose firme en cosas que me importaban, otras veces sugiriendo suavemente que transigiera. Lo hacía más a menudo de lo que no, porque la mayoría de los detalles parecían triviales comparados con el hecho de que me casaría con el hombre que amaba. Cuando Elena insistió en añadir 50 de sus amigos de la familia a la lista de invitados, acepté. Cuando desestimó mi elección de pastel de boda como pintoresco y seleccionó una monstruosidad de 7 pisos de una pastelería exclusiva, lo dejé pasar. Lo único en lo que insistí fue en mi vestido. Un diseño elegante y moderno que me hacía sentir hermosa y segura. Incluso entonces, Elena se las arregló para insinuar que lo había elegido porque era económico en lugar de porque me quedaba perfectamente. La emboscada 2 días antes de la boda, todo finalmente estaba llegando a su lugar. El lugar estaba preparado, las flores arregladas, el kitting finalizado. Acababa de confirmar los detalles finales con el fotógrafo cuando recibí una llamada de Elena invitándome a tomar el té esa tarde. Alejandro estaría en reuniones todo el día, explicó, y pensó que sería agradable que tuviéramos un tiempo juntas antes de que comenzaran las festividades de la boda. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido la dulzura depredadora en su voz, pero operaba con sueño mínimo y estrés máximo, y todo lo que registré fue la oportunidad de finalmente conectar con mi futura suegra. No tenía idea de que estaba caminando hacia una emboscada que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino los cimientos mismos de mi relación con Alejandro y su familia. La finca Mendoza se veía aún más imponente bajo la clara luz de esa tarde de miércoles. La fachada de piedra brillaba bajo la luz del sol, y el camino circular estaba impecablemente mantenido, sin una piedrecita fuera de lugar. Mientras llegaba en mi modesto BMW, noté que el Mercedes de Ricardo también estaba estacionado en el camino. Eso era inesperado. Elena no había mencionado nada sobre que él se uniera al té del ama de llaves. María abrió la puerta con su sonrisa reservada habitual y me llevó al salón formal en lugar del solarium, donde Elena típicamente tomaba el té. Otra señal de advertencia que perdí en el momento. Elena y Ricardo ya estaban sentados, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de una reunión familiar casual. Elena llevaba un traje azul marino a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas, mientras que Ricardo vestía uno de esos trajes de poder gris carbón característicos, completo con gemelos que llevaban el escudo de armas de la familia Mendoza Isabella. Querida, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Elena, su sonrisa no llegando del todo a sus ojos. Por favor, toma asiento. Me senté frente a ellos, de repente sintiéndome como si estuviera en una entrevista de trabajo en lugar de una visita familiar. El servicio de té en la mesa de centro entre nosotros permanecía intacto. Pensamos que era importante discutir algunos asuntos antes de la boda. Comenzó Ricardo sin preámbulos. Asuntos de negocios que deberían resolverse de antemano para asegurar una navegación suave después. Elena asintió. Cada matrimonio exitoso tiene una base sólida de expectativas claras y acuerdos. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de acuerdos?, pregunté, aunque comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esto. Ricardo alcanzó una carpeta de cuero a su lado y extrajo un documento grueso encuadernado en una cubierta azul. Lo deslizó por la mesa de café hacia mí. Este es un acuerdo prenupcial estándar que nuestro abogado familiar ha preparado. Describe la protección de los activos familiares y delinea lo que ocurriría en el improbable evento de que tu matrimonio con Alejandro no tenga éxito. No alcancé inmediatamente el documento. Esta es la primera vez que escucho sobre un acuerdo prenupcial, dije cuidadosamente. Alejandro y yo nunca hemos discutido esto. Alejandro comprende la necesidad, intercaló Elena suavemente. La familia Mendoza tiene activos significativos que han sido protegidos durante generaciones. Esto es simplemente una formalidad que todos los cónyuges que se casan en la familia completan. Dudaba mucho de eso.
El hermano mayor de Alejandro se había casado con una mujer de una dinastía bancaria, difícilmente alguien de quien los Mendoza necesitarían protección financiera, y su hermana se había casado con su novio de la universidad, el hijo de un senador con su propio fondo fiduciario sustancial. Finalmente, tomé el documento y comencé a escanear su contenido. Como empresaria tecnológica, había tratado con suficientes contratos para reconocer inmediatamente que esto estaba lejos de ser un acuerdo equilibrado. Esencialmente establecía que, en caso de divorcio, me iría prácticamente sin nada, independientemente de la duración de nuestro matrimonio o cualquier contribución que pudiera hacer a nuestra vida compartida. Cualquier propiedad adquirida durante el matrimonio permanecería con Alejandro, y había cláusulas sobre propiedad intelectual que potencialmente podrían impactar mi negocio. Esto parece muy unilateral, dije, luchando por mantener mi voz neutral. Ricardo agitó su mano desdeñosamente. Es lenguaje estándar para proteger la riqueza familiar establecida. Debes entender, Isabella, que los activos de los Mendoza representan no solo dinero sino un legado que se extiende generaciones atrás. ¿Y qué pasa con mis activos?, pregunté. Mi negocio y propiedad intelectual. Elena dio una pequeña risa que me crispó los dientes. Tu empresa de software educativo es ciertamente encantadora, querida, pero estamos hablando de riqueza sustancial y propiedades. La escala es bastante diferente. La condescendencia en su tono era inconfundible. En sus ojos, yo era una don nadie de un trasfondo modesto que debería estar agradecida por la oportunidad de casarme en su prestigiosa familia. Cualquier sugerencia de que pudiera tener activos dignos de protección era risible para ellos. Tal vez te gustaría que añadiéramos una cláusula sobre tu empresa, ofreció Ricardo magnánimamente. Aunque francamente, si tú y Alejandro se divorciaran, él probablemente sería generoso independientemente de las obligaciones legales. Siempre ha tenido debilidad por apoyar a los desfavorecidos. Sentí calor subiendo a mi cara, pero me forcé a mantener la calma. ¿Cuándo necesita esto ser firmado?, pregunté. Hoy sería ideal, dijo Elena, produciendo una pluma Montblanc del bolsillo de su chaqueta. La boda es en 2 días y nos gustaría tener esto resuelto mucho antes. Dejé el documento cuidadosamente. Necesitaría que mi propio abogado revisara esto primero. Las cejas de Ricardo se alzaron ligeramente. ¿Tu propio abogado? ¿Es eso necesario? Nuestro abogado familiar que redactó esto es uno de los mejores en Madrid. El mejor para los intereses de la familia Mendoza, ciertamente, repliqué. Pero como acabas de señalar, nuestros intereses pueden no estar perfectamente alineados en este asunto. La cara perfectamente compuesta de Elena mostró la primera grieta de molestia. Isabella, esto es realmente bastante estándar. Todo el mundo firma estos hoy en día. Es simplemente práctico. Entonces no te opondrás a darme 24 horas para que sea revisado profesionalmente. Contraataque. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada. Me temo que debemos insistir en tener esto resuelto hoy, dijo Ricardo firmemente. Estos asuntos pueden complicarse si se dejan demasiado tiempo, y con la boda tan cerca. ¿Están diciendo que la boda depende de que yo firme este documento hoy sin asesoramiento legal?, pregunté, queriendo absoluta claridad sobre su posición. La sonrisa de Elena regresó, fría como el invierno madrileño. Lo que estamos diciendo, querida, es que la familia Mendoza tiene ciertas expectativas no negociables para cualquiera que se case en la familia. Alejandro entiende esto. Si realmente lo amas, tú también lo entenderás. Fírmalo o la boda se cancela, declaró Ricardo sin rodeos. Esa es la línea de fondo. Hemos invertido considerablemente en esta boda, pero la cancelaremos si es necesario para proteger los intereses familiares. El ultimátum colgó en el aire entre nosotros. Miré desde la cara impasible de negocios de Ricardo hasta la expresión smugamente confiada de Elena. Estaban absolutamente seguros de su poder en esta situación. En sus mentes, yo era una don nadie, enfrentando la elección entre firmar mis derechos o perder al hombre que amaba y humillarme con una boda cancelada. Esperaban que se diera inmediatamente. Me levanté recogiendo el acuerdo prenupcial. Necesitaré discutir esto con Alejandro. Alejandro está consciente de nuestra posición, dijo Elena desdeñosamente. Puede haber sido reacio a abordar el tema contigo directamente, pero entiende las obligaciones familiares. Eso dolió más que cualquier otra cosa que habían dicho. La idea de que Alejandro supiera sobre esta emboscada y la hubiera permitido que sucediera hizo que mi pecho se contrajera dolorosamente. Sin embargo, dije, agarrando el documento quizás un poco demasiado fuerte, necesitaré hablar con él antes de tomar cualquier decisión. Ricardo también se levantó, abrochando su chaqueta en un gesto practicado. Tienes hasta mañana por la mañana, Isabella. Las 9 a.m. Esperaremos tu firma o tu decisión de cancelar la boda.
Realmente esperamos que tomes la decisión sensata, añadió Elena, sin molestarse en levantarse. Alejandro te quiere profundamente. Sería una pena lastimarlo por una simple formalidad que proteche a todos los involucrados, asentí rígidamente y me volví para irme, el acuerdo prenupcial, sintiendo como un peso de plomo en mis manos. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché la voz de Elena flotando desde la ventana abierta del salón. Ella afirmará, ¿dónde más encontraría una pareja como Alejandro? Ciertamente no en los círculos de clase trabajadora que frecuentan sus padres. La risa baja de Ricardo y su respuesta fueron el giro final del cuchillo. Entré en mi coche, coloqué el acuerdo prenupcial en el asiento del pasajero y logré conducir más allá de las puertas ornamentadas de la finca Mendoza antes de que las lágrimas comenzaran a caer. La revelación y la decisión el viaje a casa fue borroso. Las lágrimas corrían por mi cara, mientras los barrios elegantes de Madrid daban paso al paisaje más familiar del centro de la ciudad. Tuve que detenerte 2 veces, cuando el llanto hizo imposible ver la carretera claramente. Mi teléfono sonó 4 veces, el nombre de Alejandro parpadeando en la pantalla. Pero lo dejé ir al buzón de voz. Necesitaba procesar lo que había pasado antes de poder hablar con él. En un semáforo en rojo. Los recuerdos pasaron por mi mente como escenas de una película en la que de alguna manera había protagonizado, sin darme cuenta. Elena comentando sobre mi elección práctica de coche cuando lo conduje a su casa por primera vez. Ricardo haciendo preguntas puntuales sobre mi modelo de negocio. Y luego descartando la tecnología educativa, como un mercado de nicho sin potencial de crecimiento real, la cena navideña, donde el hermano de Alejandro había preguntado si mantendría mi pequeña empresa funcionando después del matrimonio, como si fuera un pasatiempo, en lugar de mi pasión y sustento. Había ignorado o excusado todos estos momentos, creyendo que eran incidentes aislados o malentendidos. Ahora los veía como parte de un patrón, una subestimación consistente de mi valor porque carecía de su pedigrí y riqueza percibida. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, llamé a la única persona que sabía que entendería. Hicieron que la voz de Carmen se alzó con indignación por el teléfono. 2 días antes de la boda, eso está más allá de ser de mal gusto. Isabella, es manipulativo. Carmen había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi amiga más cercana. Sabía todo sobre mí, incluyendo el alcance completo de mi situación financiera, razón por la cual encontraba el comportamiento de los Mendoza particularmente irritante. Lo peor es que, aparentemente Alejandro lo sabía, dije, acurrucándome en mi sofá con el teléfono presionado contra mi oreja. Simplemente no tuvo las agallas de decírmelo él mismo. No sabes eso con seguridad, me advirtió Carmen. Sus padres podrían estar faroleando. De cualquier manera, no se ve bien para él, repliqué. O sabía y me dejó que me emboscaran, o tiene tan poco control en su relación con ellos que pueden amenazar con cancelar su boda sin su conocimiento. Carmen estuvo callada por un momento. ¿Qué vas a hacer sobre el acuerdo prenupcial? ¿Has leído todo? Lo suficiente para saber que es completamente unilateral. Incluso tienen cláusulas que podrían afectar mis derechos de propiedad intelectual al software de mi empresa. ¿Hablas en serio? Eso es escandaloso. La indignación de Carmen reflejaba la mía. ¿Sabes lo que necesitas hacer, verdad? Llama a don Eduardo primera hora mañana. Eduardo Herrera había sido el abogado de mi abuelo y continuaba manejando mis asuntos legales. Era astuto, experimentado y, lo más importante, completamente dedicado a proteger mis intereses. Lo haré, prometí. Pero primero, necesito hablar con Alejandro. Necesito entender dónde está parado en todo esto. Después de colgar con Carmen, finalmente reuní el coraje para devolver la llamada a Alejandro. Contestó al primer timbre Isabella, gracias a Dios. Mamá dijo que te fuiste molesta. ¿Qué pasó? Su tono preocupado casi me hizo flaquear, pero el recuerdo de la cara arrogante de Elena fortaleció mi resolución. ¿Qué pasó? Dije cuidadosamente, es que tus padres me emboscaron con un acuerdo prenupcial y me dijeron que o lo firmo mañana por la mañana o se cancela la boda. También insinuaron que estabas completamente consciente de este plan. El silencio en el otro extremo fue condenatorio. Alejandro, lo incité, no sabía que te iban a abordar así, finalmente dijo, su voz tensa. Les dije que lo discutiría contigo yo mismo. Entonces, si sabías sobre el acuerdo prenupcial, confirmé, mi corazón hundiéndose. Isabella, trata de entender. Cada matrimonio en mi familia durante generaciones ha tenido un acuerdo prenupcial. Es simplemente cómo se hacen las cosas. ¿Y no pensaste que esto era algo que mencionar antes de que tus padres me acorralaran 2 días antes de nuestra boda? Suspiró pesadamente. Iba a sacarlo a relucir. Simplemente seguí posponiéndolo porque sabía que te molestaría. Y la planificación de la boda ya era lo suficientemente estresante entonces. Lo dejaste que tus padres lo manejaran como si fuera algún problema que gestionar. Eso no es justo, Isabella, protestó Alejandro.
¿Estaba tratando de protegerme? Me reí amargamente. ¿Dejando que tus padres me sorprendieran con un ultimátum? ¿Dejando que incluyeran cláusulas que podrían afectar mi negocio? Eso no es protección, Alejandro. Eso es cobardía. Estás exagerando, dijo, su voz tomando el tono tranquilizador que había escuchado usar con clientes difíciles. Es solo un documento legal estándar. Todo el mundo los firma hoy en día. ¿Lo has leído realmente? Desafié otra pausa reveladora. No en detalle, admitió. Papá dijo que era la plantilla familiar. Estándar. La plantilla familiar estándar que asegura que me vaya sin nada en un divorcio independientemente de lo que contribuya a nuestro matrimonio o cuánto tiempo estemos juntos, resumí. La plantilla que potencialmente podría dar a tu familia reclamo a la propiedad intelectual desarrollada por mi empresa. Eso no puede estar bien, dijo Alejandro, pero la incertidumbre se había deslizado en su voz. Papá no haría eso. Léelo tú mismo, sugerí. Sección 4, párrafo 3, escuché ruido en su extremo. Presumiblemente, mientras localizaba una copia del documento, necesito revisar esto más cuidadosamente, dijo después de un momento, sonando perturbado. Algo de este lenguaje es más agresivo de lo que esperaba. Tus padres me dieron hasta las 9 a.m. mañana para firmarlo, cancelar la boda, le recordé. ¿Cuál es tu posición sobre ese ultimátum? No deberían haber hecho eso, dijo rápidamente. Por supuesto, la boda no depende de esto. Podemos resolverlo. ¿Podemos? Porque tu madre dejó muy claro que esta es una condición no negociable para casarse en la familia Mendoza. Mamá puede ser intensa, pero ella no toma estas decisiones. Nosotros sí quería creerle, pero la duda había echado raíces. Entonces llámalos ahora mismo. Diles que el ultimátum está fuera de la mesa y que abordaremos esto después de la boda. Isabella, sé razonable. No podemos simplemente descartar esto completamente. Un acuerdo prenupcial tiene sentido dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Presioné. El hecho de que tu familia tiene dinero y yo presumiblemente no, es más complicado que eso, se esquivó. Hay fideicomisos familiares, intereses comerciales, cosas demasiado complejas para que las entienda una simple hija de profesores. Terminé por él, haciendo eco de la condescendencia que había escuchado en la voz de Elena. Eso no es lo que quise decir. Y lo sabes, dijo Alejandro, la frustración evidente en su tono. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Es solo un pedazo de papel que esperemos nunca necesitemos. Si es solo un pedazo de papel, ¿por qué vale la pena amenazar con cancelar nuestra boda? No tenía una buena respuesta para eso. Necesito algo de tiempo para pensar, dije finalmente. Tú necesitas decidir dónde estás parado, Alejandro. ¿Con tus padres o conmigo? Esa no es una elección justa, protestó. Te amo, pero ellos son mi familia. ¿Y se supone que soy yo en 2 días? Pregunté en voz baja. La pregunta colgó entre nosotros sin respuesta. El plan de contraataque. Esa noche me senté en el silencio de mi apartamento, el teléfono agarrado en mi mano, las lágrimas amenazando de nuevo. Entonces noté el acuerdo prenupcial todavía sentado en mi mesa de café. Y algo cambió dentro de mí. La tristeza dio paso a la determinación. Si los Mendoza querían hacer esto sobre dinero y poder, tal vez era hora de que aprendieran que yo tenía ambos. Abrí mi laptop y saqué mi portafolio financiero. La herencia de mi abuelo había crecido a 10.5 millones de euros a través de inversión cuidadosa. Mi empresa, Soft2 Innovations, había sido valorada recientemente en 1.5 millones durante nuestra última ronda de financiación, llevando mi patrimonio neto total a alrededor de 12 millones de euros. No era dinero de los Mendoza quizás, pero lo suficientemente sustancial para cambiar las dinámicas de esta conversación completamente durante 3 años. Había mantenido mi situación financiera privada, no por vergüenza, sino porque quería ser amada por mí misma, no por mi cuenta bancaria. Había visto a los amigos y conocidos de Alejandro tratarlo diferente debido a su nombre familiar y riqueza, y no tenía deseo de ese tipo de atención superficial. Además, en el mundo tecnológico, volar bajo el radar tenía ventajas estratégicas. Pero ahora, enfrentando la perspectiva de firmar mis derechos o perder al hombre que amaba, me di cuenta de que mi silencio había permitido a los Mendoza construir una narrativa sobre mí que era completamente falsa. Me veían como una cazafortunas alcanzando por encima de mi estación cuando en realidad era una empresaria exitosa eligiendo compartir mi vida con su hijo como igual. Mientras esta realización se cristalizaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. No sería intimidada o manipulada, no firmaría su acuerdo prenupcial unilateral, pero tampoco me alejaría del hombre que amaba sin luchar. Envié un texto rápido a Eduardo: necesito reunión urgente mañana por la mañana a las 7 a.m. Situación de acuerdo prenupcial, boda en 2 días. Explicaré en persona. Su respuesta llegó rápidamente: estaré en tu oficina a las 7 en punto. Trae todos los documentos. Dormí fitfully esa noche, pasando por enojo, dolor, determinación y duda. Por la mañana, sin embargo, una cosa estaba clara.
El tiempo de esconder mi éxito había terminado. Los Mendoza habían forzado esta confrontación y ahora tendrían que lidiar con la verdadera Isabella Martínez, no con la modesta hija de profesores que pensaron que podían intimidar. La preparación para la batalla, las 6:45 de la mañana siguiente. Ya estaba en mi oficina del centro, revisando el acuerdo prenupcial línea por línea y tomando notas. Me había vestido deliberadamente con uno de mis trajes de poder, un gris carbón, a medida que proyectaba confianza y autoridad. Mi cabello estaba recogido en una cola de caballo elegante, y llevaba los pendientes de perlas que mi abuelo me había dado para mi graduación universitaria. Un recordatorio de dónde venía y los valores que me habían guiado al éxito. Eduardo llegó precisamente a las 7. Impecable como siempre en su traje hecho a medida. Cabello plateado perfectamente peinado, llevando su maletín de cuero gastado que había visto décadas de batallas legales. A los 70 años, todavía era uno de los abogados más astutos en Madrid, con una reputación de ser despiadadamente efectivo, mientras mantenía una ética impecable. Buenos días. Isabella me saludó colocando su maletín en mi mesa de conferencias. Debo decir, cuando recibí tu texto, estaba bastante sorprendido. Nunca mencionaste un acuerdo prenupcial en nuestras discusiones previas de boda. Porque no había uno hasta ayer, expliqué, entregándole el documento. 2 días antes de la boda, mis futuros suegros me emboscaron con esto y un ultimátum para firmarlo a las 9 a.m. hoy, cancelar la boda. Las pobladas cejas de Eduardo se alzaron mientras aceptaba el documento. Eso es bastante poco ortodoxo, por decirlo suavemente. Léelo, le urgí. Particularmente la sección 4 sobre propiedad intelectual y la sección 6 sobre división de activos. Supuso sus gafas de lectura y comenzó a escanear el documento, su expresión volviéndose cada vez más grave mientras progresaba. Después de unos 15 minutos de lectura cuidadosa, lo dejó y se quitó las gafas. Este es uno de los acuerdos prenupciales más agresivamente unilaterales que he visto en 45 años de práctica, declaró sin rodeos. He visto algunos feos, especialmente entre familias de dinero antiguo. ¿Puedes combatirlo?, pregunté. Una sonrisa lenta se extendió por la cara de Eduardo, el tipo que probablemente había llenado de temor a los abogados opositores durante décadas. Querida mía, no solo lo combatiré, lo evisceraré y lo reemplazaré con algo que realmente proteja tus intereses sustanciales. Abrió su maletín y extrajo un bloc legal. Seamos claros sobre tu posición. Tu patrimonio neto actualmente está en aproximadamente 12 millones de euros, ¿correcto? Asentí. ¿Y los Mendoza no están conscientes de este hecho? Completamente inconscientes, confirmé. Siempre he mantenido mi situación financiera privada. Solo mis padres, Carmen y tú conocen el alcance completo de ella. Eduardo se rió entre dientes, un sonido profundo y resonante que transmitía genuina diversión. Bueno, esto va a ser toda una revelación para ellos. Golpeó su pluma contra el bloc legal. ¿Quieres salvar esta relación o simplemente deberíamos rechazar sus términos y dejar que las fichas caigan donde puedan? La pregunta me dio una pausa. A pesar de todo, realmente amaba a Alejandro. El problema no era con él directamente, sino con las dinámicas de poder que su familia estaba tratando de establecer. Quiero salvarlo, dije finalmente. Pero solo si Alejandro está dispuesto a estar conmigo como un verdadero compañero. Y solo si su familia reconoce que estoy entrando en este matrimonio como igual. No como algún caso de caridad que es tan graciosamente bienvenido, a pesar de mi percibida falta de pedigrí. Muy bien, asintió Eduardo. Entonces creamos una contraoferta, un acuerdo prenupcial justo y equilibrado que proteja a ambas partes igualmente. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo y yo trabajamos en crear un nuevo documento. Redactó lenguaje que protegía tanto mis activos como los de Alejandro. Establecía términos justos para la división de propiedad en caso de divorcio. Y lo más importante, incluía protección férrea para mi propiedad intelectual e intereses comerciales. Ahora para la estrategia de presentación, dijo Eduardo mientras finalizábamos el documento. El tiempo y el escenario serán cruciales. ¿Cuándo y dónde quieres entregar esta contraoferta? Considere esto cuidadosamente. Hay 2 conversaciones que necesitan suceder. Primero, necesito hablar con Alejandro en privado. Luego, asumiendo que eso vaya bien, necesitamos presentar esto a sus padres juntos. Sugiero una ubicación neutral para la reunión familiar, aconsejó Eduardo. En algún lugar lo suficientemente público para desalentar reacciones extremas, pero lo suficientemente privado para una discusión confidencial. El comedor privado en el restaurante Mirador. Decidí. Es lo suficientemente elegante para apelar a las sensibilidades de los Mendoza. Pero en territorio neutral, excelente elección, aprobó Eduardo. ¿Y para la documentación de apoyo? Abrí una carpeta en mi escritorio. Tengo mi portafolio financiero completo aquí, incluyendo estados de cuenta bancarios, cuentas de inversión y la valoración más reciente de mi empresa. Todo está actualizado y verificado hasta el mes pasado. Eduardo revisó los documentos, asintiendo en satisfacción. Estos harán tu posición abundantemente clara. Ahora, discutamos tu enfoque con Alejandro.
Pasamos otra hora refinando mi estrategia para ambas conversaciones. Para cuando Eduardo se fue a las 10:30, me sentía preparada y confiada. Tenía un plan sólido, un acuerdo prenupcial justo y, lo más importante, la resolución de defender por mí misma y la relación que quería. La confrontación con Alejandro después de que Eduardo partió, llamé a Carmen de nuevo para actualizarla. Entonces, ¿realmente vas a hacer esto? Preguntó después de que expliqué el plan. ¿Revelar tu situación financiera después de mantenerla privada todo este tiempo? No veo otra opción, repliqué. No si quiero un matrimonio basado en la verdad y la igualdad. ¿Y qué si Alejandro está enojado de que le hayas ocultado esto? Presionó Carmen. ¿Has considerado esa posibilidad? Lo había hecho extensamente. Entonces tendremos que trabajar en eso juntos, dije. Pero si no puede entender por qué quería ser amada por mí misma, en lugar de por mi cuenta bancaria, entonces tal vez no somos tan compatibles como pensé. Punto justo, concedió Carmen. Por lo que vale, creo que estás manejando esto con gracia increíble. Yo le habría dicho a Elena Mendoza exactamente dónde podía meter ese acuerdo prenupcial. Eso me hizo reír, liberando algo de la tensión que había estado cargando. El día no ha terminado todavía. Puede que aún llegue a ese punto. Después de colgar, envié un texto a Alejandro: necesitamos hablar. Encuéntrame en casa Lucía a la 1 p.m. solo nosotros dos. Su respuesta llegó rápidamente: estaré ahí. Te amo. Esas 3 palabras trajeron una nueva ola de emoción. A pesar de todo, todavía creía que las decía en serio. La pregunta era si el amor solo sería suficiente para capear esta tormenta. Pasé la siguiente hora preparándome, no solo mentalmente, sino físicamente. Fui al salón en mi edificio para un peinado que dejó mi cabello luciendo elegante y profesional. Luego retoqué mi maquillaje, optando por un look pulido que proyectaba confianza sin ser intimidante. Los pendientes de perlas permanecieron como una especie de talismán, conectándome con mis raíces y el abuelo que siempre había creído en mí, para cuando salí a encontrarme con Alejandro. Me sentía como una guerrera, dirigiéndose a la batalla, armada con la verdad, principios y 12 millones de razones por las que los Mendoza habían subestimado severamente. Casa Lucía era uno de nuestros restaurantes favoritos, un lugar español elegante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. El escenario familiar se sentía correcto para esta conversación, un recordatorio de tiempos más felices y la fundación de amor que nos había llevado al borde del matrimonio. Llegué unos minutos temprano y pedí una mesa tranquila en la esquina. El maitre, que nos conocía como clientes habituales, me llevó a un lugar apartado, cerca de la parte trasera, bien alejado de otros comensales. Perfecto para lo que probablemente sería una conversación intensa. Alejandro llegó precisamente a la 1, luciendo demacrado. Su apariencia usualmente impecable estaba ligeramente arrugada, su corbata un poco torcida, círculos oscuros bajo sus ojos, sugiriendo que había dormido tan mal como yo. Cuando me vio, el alivio se lavó sobre su cara. Isabella, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí, gracias por encontrarte conmigo. He estado preocupado enfermo desde nuestra llamada anoche. Lo estudié cuidadosamente, buscando señales del hombre del que me había enamorado en lugar del heredero de los Mendoza que había permitido que sus padres me emboscaran. Casi no vine, admití. Tus padres me pusieron en una posición imposible. Alcanzó mi mano a través de la mesa. Lo sé y lo siento mucho. Hablé con ellos anoche después de que hablamos. No fue bien, eso captó mi atención. ¿Qué pasó? Alejandro suspiró pesadamente. Les dije que su ultimátum era inaceptable y que si alguien iba a cancelar la boda por esto, sería yo, no ellos. Un parpadeo de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y cómo respondieron? Papá dijo que estaba siendo ingenuo y emocional. Mamá lloró y me acusó de elegir a una forastera sobre la familia. ¿Era la misma manipulación que han usado toda mi vida? ¿Funcionó? Pregunté directamente. Él encontró mis ojos directamente. No esta vez. Les dije que o retiraban el ultimátum o yo personalmente llamaría a cada invitado de la boda esta noche y explicaría exactamente por qué se canceló la ceremonia. A pesar de todo, sentí una oleada de orgullo por él. Eso debió haber sido difícil, fue aterrador. Admitió con una sonrisa ruborosa, pero también extrañamente liberador. Por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin ceder a sus demandas. El camarero se acercó y ambos ordenamos solo bebidas, ninguno de nosotros teniendo mucho apetito. Cuando estuvimos solos de nuevo, Alejandro continuó: pasé la noche en casa de Miguel tratando de averiguar qué hacer después. El acuerdo prenupcial en sí no es irrazonable en teoría, pero la forma en que lo abordaron y algunos de los términos que vi, me hizo sentir avergonzado de ser un Mendoza. Respiré profundamente. Este era el momento de comenzar a revelar mi propia verdad. Alejandro, hay algo importante que necesito decirte. Algo que he mantenido de ti durante nuestra relación. Su expresión cambió a preocupación. ¿Qué es? No soy quien tus padres piensan que soy. Comencé cuidadosamente. O más bien, soy más de lo que han asumido.
La confusión parpadeó por su cara. ¿Qué quieres decir? Alcancé mi bolsa y saqué una carpeta que contenía impresiones de mis estados financieros. Cuando mi abuelo murió durante mi último año de universidad, me dejó una herencia, una sustancial. Deslicé la carpeta por la mesa. Alejandro la abrió con una expresión perpleja que rápidamente se transformó en shock mientras escaneaba los documentos. 10.5 millones de euros, leyó incrédulamente. ¿Y tu empresa? Otros 1.5 millones. Isabella, esto es. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Por la misma razón que no te presentas como Alejandro Mendoza de los Mendoza de Madrid a todos los que conoces, expliqué. Quería ser conocida por quien soy, no por lo que tengo. Quería relaciones genuinas basadas en respeto mutuo y valores compartidos, no riqueza o estatus. Todavía estaba procesando los estados financieros, hojeando páginas con creciente asombro. Todo este tiempo, mis padres te han estado tratando como una cazafortunas. Tras la fortuna de los Mendoza, terminé por él. Irónico, ¿no es cierto? Alejandro me miró. Su expresión era una mezcla de asombro y algo más. ¿Era dolor? ¿No confiabas en mí lo suficiente para compartir esto? Esa era la pregunta que había estado temiendo. Pero le debía honestidad. Nunca fue sobre confianza, Alejandro. Al principio simplemente no parecía relevante. Luego, cuando llegué a conocer a tu familia y vi cuánto énfasis ponían en la riqueza y el estatus, me volví reacia a revelarlo. No quería ser valorada por mi cuenta bancaria. Y honestamente, era curiosa de ver cómo me tratarían sin conocimiento de mi situación financiera. ¿Como una prueba?, preguntó, una nota de defensa entrando en su voz. No de ti, aclaré rápidamente. Nunca de ti, pero sí, de algunas maneras, se convirtió en una prueba del carácter de tu familia. Una que fallaron espectacularmente ayer. Llegaron nuestras bebidas, proporcionando un breve respiro de la intensidad de la conversación. Cuando el camarero partió, Alejandro tomó un largo sorbo de su whisky antes de hablar de nuevo.